Grabar. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Muy bienvenidos. Estamos acá en este martes del Día del Amigo. Reunidos una vez más, como todos los martes. En esta oportunidad nos visita aquí en Shemesh la licenciada Julieta Pomerantz. Buenas tardes, Juli. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo Buenas andan? tardes. Hola. Muy bien. Bueno, Hola. Julieta Pomerantz es nutricionista, recibida en la Universidad de Maimónides y es miembro actual de la Asociación Argentina de Dietistas y de Nutricionistas Dietistas. Además, es una queridísima amiga de mi familia, así que me di el gustito de poder invitarla esta tarde a conversar un poco con nosotros. Y bueno, vamos a estar hablando, mejor dicho, ella nos va a estar contando, que es la que sabe un poco más, sobre alimentación saludable. Hola Betty, bienvenida. ¿Cómo va? Estamos justo comenzando, así que bueno, Juli, te damos la bienvenida, gracias por estar ahí con nosotros. Bueno, gracias, Tami. Cuando quieras. Bueno, bueno. Gracias, buenas tardes nuevamente para todos. Bueno, ya me presentaron, me vuelvo a presentar. Mi nombre es Julieta Pomeranz, soy licenciada en nutrición. Me recibí hace varios años ya, en el 2007. Pero bueno, hoy estamos acá, preparé una charla para ustedes sobre alimentación saludable. ¿Sí? Hay un montón de temas que empecé para traerles, pero bueno, tuve que ir recortando, así que traté de agarrar lo que pude. Espero que les sirva, que haya sido una buena selección, después me contarán. Pero bueno, si les parece, y voy a compartir la pantalla para traerles el PowerPoint y que puedan ver todas las diapositivas y los textos y las imágenes. Esto queda grabado, así que cualquier cosa siempre se puede volver a revisar algo, o si necesitan después algún tipo de información, yo no tengo problema en pasárselo a Tami y que Tami se los pase a ustedes. Eso no hay ningún problema, ¿sí? Así que bueno, si les parece, les comparto la pantalla. Bueno, ¿ahí se ve bien? Perfecto. Sí. Bueno, muy bien, entonces, nuevamente, alimentación saludable es el tema de hoy. Vamos a hablar de un montón de temas que elegí. El primero es, ¿qué necesitamos obtener de los alimentos? ¿Sí? Segundo tema, cómo aprovechar al máximo los nutrientes críticos para mantenernos saludables, y algunas patologías que elegí porque tenía que elegir, pero la verdad que se pueden hablar de muchísimas más, y al mismo tiempo todas se relacionan un poco entre sí, así que bueno, yo elegí lo que es el sobrepeso y la obesidad, la hipertensión arterial y la diabetes. Es importante también decir, y antes de empezar, que también de todo lo que vamos a hablar ahora son generalidades, recomendaciones generales, y que siempre es importante que cada uno consulte con su médico, consulte por sus necesidades específicas, porque siempre obviamente todo esto hay que adecuarlo, hay que bajarlo a la realidad de cada uno y adaptarlo. ¿Sí? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, porque van a ver que puse recomendaciones inclusive de alimentos, de porciones, etcétera, pero bueno, esto lo voy a repetir después también para ir adaptando, para que cada uno sepa que obviamente hay que adaptarlo. ¿Sí? Bueno, para empezar a hablar del primer tema, ¿qué necesitamos obtener de los alimentos? En realidad, a mí me parece importante empezar por dos definiciones, que son súper importantes. Una es qué es un alimento, ¿sí? Y otra, que ahora va a aparecer, es qué es un nutriente. Estas dos definiciones que van a aparecer ahora están en el Código Alimentario Argentino, que son las que regulan, es el que regula todo este tipo de definiciones. Pero bueno, por lo menos para saber que estamos refiriéndonos a lo mismo. Un alimento lo definimos como toda sustancia o mezcla de sustancias naturales o elaboradas que, ingeridas por el hombre, aporten a su organismo los materiales y la energía necesarios para el desarrollo de los procesos biológicos. La designación alimento incluye además las sustancias o mezclas de sustancias que se ingieren por hábito, costumbres o como coadyuvantes
tengan o no valor nutritivo. Es decir, que es muy importante tener en cuenta que alimento lo tenemos que llamar a todo aquello que ingerimos y que nos esté aportando material y energía para que se lleven a cabo nuestros procesos biológicos. Digamos, todo lo que eso, a ver, si ingerimos algo que no provoque eso, entonces no podemos llamarlo alimento. Eso por un lado. Y por otro lado, la definición de nutrientes, también muy interesante. Definimos nutrientes, ahí falta una S, son aquellas sustancias integrantes normales de nuestro organismo y de los alimentos cuya ausencia o disminución por debajo de un límite mínimo producen al cabo de un tiempo una enfermedad por carencia. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, si durante mucho tiempo no consumimos determinado nutriente, nos genera una carencia. Entonces, todo aquello que, digamos, lo dejamos de consumir por un tiempo, pero no nos produce carencia, seguramente entonces no entra en la definición y no lo podemos llamar nutriente. Eso es importante también para pensar, cada vez que comemos algo, que elegimos algo, o algún alimento procesado o ultraprocesado, a ver si realmente tiene nutrientes o qué es lo que tiene, ¿no? Bueno, y en el siguiente cuadrito, que a mí me encantó, un poco hablar esto del mundo de los nutrientes también, que se dividen en dos grandes grupos, macronutrientes y micronutrientes, muchos habrán escuchado de esto. En realidad, dentro de los macronutrientes, encontramos a los conocidos hidratos de carbono, proteínas y las grasas, y dentro de los micronutrientes a las vitaminas y a los minerales. La diferencia principal entre ambos es que los macronutrientes, hidratos, proteína y grasa, los tenemos en nuestro cuerpo en mayor proporción y también necesitamos más cantidades diarias de estos nutrientes. Y los micronutrientes son las vitaminas y los minerales, también muy nombradas, en donde, digamos, tenemos menos cantidades y también nuestros requerimientos son menores. Pero esto no significa que sean menos importantes, ¿sí? Todos en su justa medida tienen igual importancia. Necesitamos obtener el equilibrio entre estos 5, por poner un número de estos grupos, el equilibrio entre macronutrientes y micronutrientes. Toda deficiencia nos va a traer algún problema, alguna patología, algún desequilibrio. Inclusive el exceso de muchos de ellos también. Hay vitaminas inclusive que en exceso se acumulan y son tóxicas. Sabemos qué pasa cuando nos excedemos en grasas, ¿no? Sabemos qué pasa cuando nos excedemos en carbohidratos, muchos desórdenes metabólicos, más allá de la cuestión del peso, inclusive con las proteínas, que a largo plazo mucha ingesta proteica puede generar también hasta daños renales, y las deficiencias también son un problema. Entonces es importante destacar que son importantes tanto uno como otros y, digamos, en equilibrio. Ese es el gran desafío. Bien. También es importante decir que el grupo de los macronutrientes son los aportadores de calorías, y los micronutrientes no aportan calorías. Los hidratos, proteínas y grasas aportan calorías, siendo las grasas los de mayor aporte calórico. Simplemente y como dato, las grasas por cada gramo ingerida aportan 9 calorías y los hidratos y las proteínas aportan 4. Acá faltaría agregar el alcohol, que es el otro que está ahí dando vueltas, aportador calórico, que aporta 7, ¿sí? Con lo cual es muy parecido a la grasa en cuanto a su aporte calórico. Tienen funciones, especialmente carbohidratos y grasas, de energía, aportan energía, no así las proteínas que aportan, digamos, una función que se llama estructural o plástica, porque gracias a las proteínas podemos mantener nuestros músculos, nuestros tejidos, también tienen un montón de funciones, desde la parte digestiva, forman nuestras enzimas, nuestro sistema inmunológico. Las vitaminas y los minerales tienen más una función que se llama reguladora, que funcionan como cofactores de muchas funciones, que son los cofactores, digamos, que son necesarios para que se lleven a cabo funciones, para que en cada célula de nuestro cuerpo una sustancia se convierta en otra. Si no tenemos una vitamina, no se lleva a cabo una función celular y esa célula, lo más probable es que no pueda obtener la energía. ¿Y qué pasa cuando esa célula no tiene la energía que necesita? Muere. Entonces son fundamentales también estos micronutrientes para que, digamos, se lleven a cabo las funciones vitales de nuestro cuerpo.
Bien, eso por un lado. Ahora sí hablar de los grupos de alimentos, ¿no? Cómo dejarlos afuera. Tenemos que encasillar de alguna manera los alimentos para poder hablar de sus funciones y su importancia también. Tenemos los cereales, frutas y verduras, leche, yogur y quesos, ¿sí? Los lácteos, carnes en general y los huevos, grasas y aceites, y los azúcares y los dulces. Vamos a tratar de decir algunas cositas de cada uno de ellos. Empiezo por los lácteos. Bien, en este grupo tenemos todo lo que es la leche y derivados, quesos y yogures en general, ¿sí? Tienen función plástica, esto por su importante aporte de proteína, ¿sí? Aunque no es solo lo que aportan, pero también influyen en nuestra estructura. Aportan principalmente calcio y vitamina D, ¿sí? Es importante decir también que la vitamina D la encontramos en el sol, ¿sí? Nosotros tenemos en la piel un precursor que está inactivo de la vitamina D y que se activa con los rayos solares. Esto no quiere decir que tenemos que exponernos al sol, descuidarnos del sol y demás, pero sí unos 10-15 minutos, lo que podamos estar al sol diariamente en los horarios menos nocivos, nos sirven para activar el precursor que tenemos en la piel. Porque si también tenemos deficiencia de vitamina D, aunque estemos con la adecuada cantidad de calcio, no nos va a servir tanto. Entonces es importante también darle bolilla a la vitamina D. Si tenemos dudas con respecto a nuestros valores de vitamina D, lo resolvemos muy fácil y es con un análisis de sangre. Hay que ir al médico, es parte del chequeo, ¿sí? La vitamina D, y si hace mucho que no se la dosan en sangre, les recomiendo que le digan a su médico que lo hagan, ¿sí? Porque también tiene una función protectora, pero además nos ayuda a que el calcio funcione mejor, ¿sí? Justamente ambos disminuyen el riesgo de la osteoporosis. Si no consumimos el calcio suficiente, nuestro cuerpo, para mantener el nivel de calcio en sangre, empieza a sacar calcio de los huesos, para mantenerlo justamente estable en nuestra sangre. Si nosotros nos medimos el calcio en la sangre, en general no va a salir bajo, porque lo está compensando con el calcio de nuestros huesos. Entonces es importante también el consumo del calcio. Preferir descremados, ¿por qué pongo esto? Descremado significa que tiene menos grasa, ¿sí? Y el origen de esta grasa es de origen animal. Y los animales sabemos, como nosotros, que fabricamos colesterol, ¿sí? No así los vegetales. Entonces, que sea descremado implica que tenga menos colesterol, menos grasas saturadas, y eso hace a una mejor salud cardiovascular. ¿Está bien? Así que por eso dice ahí descremados. Esto, de todas formas, es una generalidad y, bueno, habrá que ver cada caso en particular, pero para evitar, digamos, enfermedad cardiovascular, se recomienda descremados. Bueno, como generalidad, las recomendaciones son 3 porciones diarias, en donde una porción equivale a una taza tipo té de leche, o 3 cucharadas tamaño postre de leche descremada en polvo, o un pote de yogur descremado o postrecito dietético, o 6 cucharadas tamaño postre de queso blanco descremado o ricota descremada, o 50 gramos de queso semiduro descremado. Tamaño cassette de audio. Yo sigo poniendo cassette de audio porque todos sabemos lo que es un cassette de audio, así que no lo voy a cambiar, aunque no se use más. Bien, estas son porciones sugeridas y generales, ¿sí? Para tener ideas. El otro grupo importantísimo es el de los cereales y las legumbres. Dentro de los cereales conocidos en general, tenemos el trigo, la avena, cebada, centeno, arroz, maíz, ¿sí? Y dentro de las legumbres, lentejas, garbanzos, porotos, chauchas, habas, soja texturizada, soja en general. Y también entran acá los derivados, como el tofu y el tempeh, que son derivados de las legumbres, y el seitán, que es derivado del trigo, son bien proteicos. En general aportan hidratos y proteína. Las legumbres puntualmente aportan más proteína que los cereales, por eso en los tipos de alimentaciones más vegetarianas, las legumbres son fundamentales para suplir un poco la falta de la proteína que aporta la carne, que se está dejando afuera. Son tanto cereales y legumbres bajos en grasas, bajos en sodio, y no aportan colesterol. ¿Por qué? Porque son de origen vegetal. Recordemos que los vegetales no fabrican colesterol. Integrales.
puse ahí con signo de exclamación, porque en general es más saludable elegir versiones integrales de los cereales. ¿Por qué? Porque tienen más fibra, y más vitaminas y más minerales. Todo lo integral está hecho con el grano entero, a diferencia de lo blanco, de lo que le han despojado todas las fibras minerales que tienen solamente almidón. Entonces, preferimos integrales, ¿sí? Como dice abajo, tienen fibra, bajo índice glucémico, tienen vitaminas del complejo B y minerales como el hierro. Este concepto del índice glucémico tiene que ver también con la velocidad con la que se absorbe este carbohidrato en nuestra sangre. El hecho de que tenga fibra nos sirve para no generar picos de azúcar en nuestra sangre. Todo lo que tenga fibra, y va asociado al carbohidrato o a la harina o al azúcar, frena la absorción y evita el pico. Esto es muy útil en diabetes, como ya lo vamos a ver más adelante. Obviamente, esto, repito, es una generalidad. Hay patologías, como puede ser la gastritis, donde la fibra no cae bien y se evita. Pero si no hay ningún tipo de problema, la fibra es excelente. Bueno, recomendaciones generales: una porción equivale a 2 rebanadas de pan integral, o 4 galletas de arroz, o una barra de cereal, o un mignon, o una taza tamaño té de pochoclo, o una taza tamaño té de copos de maíz sin azúcar, o 6 galletitas integrales bajas en grasas, ¿sí? Ejemplos de una porción para almuerzo o cena: un plato tamaño postre de pastas simples o media plancha de pastas rellenas, o un plato tamaño postre de polenta en cocido, o una taza tamaño té de arroz en cocido, o una porción de tarta sin tapa. Una porción de cereales la podemos reemplazar por una porción de legumbres, ¿sí? Que son equivalentes. Una taza que sería una taza tamaño té de legumbres en cocido, o su equivalente, una milanesa de soja o 2 hamburguesas de soja. Otra vez, son recomendaciones generales. Bien, y entrando en el grupo de las frutas, hortalizas, semillitas, en este grupo entran todas las frutas, que pueden ser las frescas, secas, deshidratadas, enlatadas o congeladas, las frutas en todas sus formas. Las semillitas de lino, sésamo, girasol, chía, almaz, bueno, estas son como el cuarteto, y yo agregué trituradas en el momento. ¿Por qué? Lo que rodea las semillitas es la fibra, ¿sí? Si nosotros comemos semillita, la vamos a aprovechar muy bien por la fibra que tiene, pero si no la masticamos o si no la trituramos previamente fuera con un mortero o un molinillo de café, no vamos a aprovechar todos los nutrientes que tiene adentro. Y la verdad que son riquísimos en nutrientes. Tienen omega 3, tienen calcio, tienen hierro. Entonces, la indicación, lo ideal sería poder triturar las semillas en el momento y agregarlas a nuestro plato. Hortalizas de todas formas y colores, ya las conocemos a todas, no las detallé porque son un montón, pero la recomendación de todas formas es la variedad, ¿sí? Por eso cada color nos habla de una vitamina distinta, entonces no es recomendable comer siempre lo mismo, ¿no? La monotonía en estos grupos de alimentos no nos suma, porque siempre nos va a quedar algo afuera. Entonces ir rotando entre cocidos, crudos, distintos colores, distintas formas. Tienen bajo aporte calórico, tienen muchísimas vitaminas, minerales, fibra, antioxidantes y fitoquímicos. Acá aparecen 2 conceptos nuevos: antioxidantes y fotoquímicos, dice ahí, pero es fitoquímico, que son compuestos naturales, tanto de las frutas, de las hortalizas, de las semillitas, que funcionan como antioxidantes. ¿Y esto qué quiere decir? Que previenen el envejecimiento celular. Nosotros, por estar expuestos al medio ambiente, estrés, etcétera, formamos radicales libres, y estos antioxidantes vienen un poco a frenar esta formación de radicales libres, evitando el envejecimiento celular. Así que son muy importantes para mantener, obviamente, la salud de nuestro cuerpo. Incluir este grupo de alimentos es también preventivo de enfermedades degenerativas y de otras como el cáncer. La recomendación general son 5 porciones al día entre frutas y verduras. Hay que ver si llegamos, ¿no? Bien, una porción de hortalizas es equivalente a un plato abundante de verduras crudas, o a un plato abundante de verduras cocidas, o un plato de sopa de verdura, o una unidad mediana de papa o batata, ¿sí? Papa, batata, choclo inclusive, es una hortaliza.
está dentro del grupo de las hortalizas en este caso, muchas veces se las considera en el grupo de los cereales, hay que ver en cada caso particular, pero acá la incluyo. Una porción de fruta puede ser una fruta grande, como una manzana, o dos medianas, como dos duraznitos medianos, o tres chiquitas como kiwi, o una rodaja de melón o sandía o ananá, o una taza tamaño té de ensalada de frutas o frutillas, o tres orejones de fruta deshidratada, o un puñadito de pasas de uva, o 4 mitades de frutas enlatadas bajas en calorías, o jugo natural de una fruta. Esto en términos generales, ¿sí? Tener en cuenta que ahí está la opción de pasas de uva, son frutas, digamos, que le sacaron el líquido, con lo cual queda el azúcar concentrado. Está bueno para usarlo si queremos algo dulce, pero también tener en cuenta que tiene un alto contenido de azúcar, ¿no? Así que, pero bueno, para tener en cuenta. En el grupo de las carnes rojas blancas y el huevo, ¿qué nos aportan? Principalmente proteínas de alto valor biológico, ¿sí? Es decir, que nuestro cuerpo las aprovecha muchísimo, hierro y vitaminas del grupo B. Estas vitaminas del grupo B son fundamentales también para nuestro sistema nervioso. El pescado además incluye el omega 3, que es un cardioprotector, es antiinflamatorio, y tiene una función plástica este grupo, como habíamos nombrado antes, que forma las estructuras de nuestro cuerpo. Dentro de las carnes rojas, la recomendación sería moderar el consumo. Es decir, bajar la frecuencia del consumo de la carne vacuna, porque se ha demostrado también que el exceso de la carne roja está asociado a enfermedad cardiovascular. Elegir siempre los cortes magros. ¿Por qué? Magro significa bajo en grasa, porque tienen colesterol, ¿sí? Porque justamente es una grasa animal. Bife angosto, vacío, peseto, paleta, cuadril, lomo, nalga, cuadrada podría ser también. Y si vemos grasa, siempre la sacamos. Ojo también con los métodos de cocción, no agregar mucha grasa y mucho menos grasa animal a las cocciones, porque eso también aumenta el aporte de la grasa, especialmente de colesterol. Ya vamos a hablar de esto también. Del pollo preferir siempre la pechuga, ¿sí? Que es la parte que tiene menos grasa, y lo cocinamos sin la piel, por el mismo motivo, para evitar agregar colesterol en nuestro plato, o grasas saturadas, ¿sí? Y la recomendación sería la ingesta de pescado mínimo 2 veces por semana. También por el aporte de la proteína y por el aporte del omega 3, que es este ácido graso que necesitamos para mejorar nuestra salud cardiovascular y de nuestras arterias en general. Después tenemos el grupo de las grasas y los aceites. Tenemos en realidad dos orígenes de estas grasas. Las grasas pueden ser de origen animal, que como vengo diciendo varias veces ya, son fuente de colesterol y grasas saturadas, por lo que aumentan el riesgo cardiovascular. ¿Sí? ¿Dónde los encontramos? En los lácteos enteros, en los embutidos, en los fiambres, en carnes grasas, en la manteca, crema, el huevo también tiene es fuente de grasa animal. Y tenemos las grasas de origen vegetal, que estas sí las queremos, son beneficiosas para la salud, aunque también tenemos que ver la relación entre ellas. Se llaman grasas poliinsaturadas y están las famosas omega 3, omega 6 y omega 9, ¿sí? Que todas ellas en proporciones adecuadas mejoran las grasas de la sangre. Que quiere decir que si aumentamos, por ejemplo, el aporte de omega 3 y de omega 9, vamos a poder regular mejor nuestro colesterol y triglicéridos en nuestra sangre. Están también en las semillas, en los frutos secos, como las almendras, las nueces, en la palta, en el aceite de oliva, en el germen de trigo. Así que estos son, digamos, las grasas, como dije al principio, son todas calóricas, todas nos aportan 9 calorías por gramo, no importa el origen, si es animal o vegetal, por lo cual la idea es elegir grasas saludables de origen vegetal en cantidad controlada, porque en exceso también nos va a llevar seguramente un aumento de peso, que a largo plazo tampoco es bueno. Entonces todo en su justa medida. Mención especial al aceite de oliva, que lo recomendado es que siempre esté crudo, ¿sí? Es decir, cocinamos algo, cuando sacamos la comida de la fuente de calor, agregamos el aceite de oliva en crudo. Porque en cuanto se expone al calor, lo cierto es que la grasa buena se modifica y ya no genera los mismos beneficios. Así que siempre en crudo es mejor. Y si es
extra virgen, primer prensado en frío, mejor aún. Bien, y evitar las grasas hidrogenadas, en realidad es una recomendación, para tener en cuenta que las grasas hidrogenadas son, digamos, en su mayoría provenientes de las industrias. Es decir, nosotros agarramos un paquete de galletitas, un paquete de pan, budincito, todo en general tiene grasa hidrogenada. Eso lo podemos ver en la etiqueta nutricional, por eso es importante leer las etiquetas. Por eso yo ahí puse también ultraprocesados, en panes, envasados, galletitas, golosinas, las sopitas, comidas rápidas. Estas grasas hidrogenadas son en un principio vegetales, con lo cual uno pensaría que son saludables, pero la industria las modifica para que sean más estables, para que duren más en el tiempo, para que cambie su aspecto, su consistencia. Y esta grasa hidrogenada termina siendo igual que una grasa saturada y que colesterol. Entonces, la recomendación sería evitar las grasas hidrogenadas. O sea, evitar los ultraprocesados en general. Bueno, y este grupo de alimentos aporta energía, sabor y textura. Recomendaciones generales: una porción de grasa de origen vegetal es igual a 2 cucharadas tamaño T de aceite, 10 mitades de nuez, más 10 mitades de nueces, 10 mariposas, o 20 almendras, o 15 castañas de cayú, o avellanas, o 6 aceitunas. Una porción de grasas de origen animal y trans, que es como la saturada, en reemplazo de las grasas vegetales, es igual a una cucharada tamaño T de mayonesa común o manteca, o 2 cucharadas tamaño T de mayonesa light, o una cucharada tamaño T de salsa golf común, o 2 cucharadas tamaño T de salsa golf light, o una cucharada tamaño T de crema de leche. Estos últimos con mayor restricción. Y tenemos el grupo de los azúcares, que todos conocemos muy bien. En forma natural está presente en las frutas, ¿sí? Es la famosa fructosa, que viene ya de forma natural en las frutas. Lo que tiene de bueno o beneficioso es que la fruta está acompañado por fibra, y eso hace que la absorción en nuestra sangre sea más lenta, como habíamos comentado antes también. Además, el azúcar se encuentra, en el azúcar que usamos en la mesa, los dulces, golosinas, gaseosas, productos de pastelería y preparaciones caseras. Su exceso se asocia con el sobrepeso, diabetes y también con caries dentales. Aporta calorías vacías. ¿Por qué? ¿Qué es esto? Es que aporta, obviamente, como habíamos dicho antes, como todo carbohidrato, 4 calorías por gramo, pero no aporta vitaminas, no aporta minerales y no aporta fibra. Por eso se llama calorías vacías, igual que el alcohol, son calorías vacías. Las recomendaciones generales es que una porción de azúcar es igual a 2 cucharadas tamaño postre de azúcar, mermelada, jalea o miel, o medio cassette de dulce compacto de membrillo o batata. Esto se ajustará, por supuesto, a las necesidades de cada uno, como todo lo anterior. De sus versiones light, una porción es igual a 4 cucharadas tamaño postre, mermelada baja caloría, o un cassette de dulce compacto. Bueno, pasamos a otro tema, en relación a lo mismo, pero cómo aprovechar al máximo de los nutrientes. ¿Sí? Bien, empecé poniendo en relación a las frutas y las verduras, tener en cuenta que todo método de cocción hace que algo se pierda del alimento, ¿sí? Pero también es cierto que también mejora la parte digestiva, por ejemplo. Entonces, tener en cuenta que las frutas y verduras, si son consumidas crudas y enteras, vamos a aprovechar el 100% del valor nutritivo del alimento, ¿sí? Siempre es bueno aprovechar los tallos, las hojas, las semillas, las cáscaras, por supuesto siempre que sea comestible, para aumentar el consumo de la fibra. Por eso puse ahí que fuente de fibra, de antioxidantes y de fitoquímicos, como también nombramos antes. Esto es muy importante. Nosotros solemos tener bajo consumo de fibra, y eso hace también que, tengamos, digamos, distintos síntomas en relación a esto. Puede ser, por ejemplo, una constipación por falta de fibra, ¿sí? Asociado a falta de agua, por ejemplo. Adaptar si no hay buena tolerancia, en este sentido de la digestión, por ejemplo. Y si las elegimos poco maduras, va a tener menos azúcares libres, ¿sí? Y eso sería mejor si es que no queremos consumir azúcares. La fruta poco madura.
Esto es más importante, sobre todo en, por ejemplo, diabetes. Las cocciones cortas también implican menos pérdida de nutrientes, ¿sí? Cocciones cortas, menos pérdida de nutrientes. Cocciones saludables. Es importante tener en cuenta que las cocciones al horno, al microondas, al vapor, plancha, baño María, por hervor, los salteados con un poquito de aceite y si es de oliva, mejor, y a la parrilla, están dentro de, de los métodos saludables, ¿sí? Mención especial para la cocción al vapor, en donde la temperatura del alimento no llega a los 100 grados, con lo cual las pérdidas son mínimas de vitaminas y de minerales. No hay contacto con el agua, entre alimento y agua no hay contacto, con lo cual no hay pérdida de vitaminas, que hidrosolubles se llaman, que son aquellas que pasan al agua simplemente por estar en contacto. Acá no sucede, y además queda súper rico, concentra todo su sabor y su color. Hervor, también aclarar, que es un buen método de cocción, pero puede tener muchas pérdidas de nutrientes si no lo hacemos bien. Lo ideal es partir de agua caliente, ¿sí? Primero hervir el agua y después agregar el alimento, por ejemplo, la verdura. Así la cocción es más corta y hay menos tiempo de contacto entre el alimento y el agua. Y por otro lado, una vez que terminamos de cocinar, sacamos el alimento y tomamos ese agua, ese líquido de cocción, como un caldo, nos hacemos un guiso, ¿sí? O una sopa, no lo tiramos, porque ahí hay un montón de nutrientes que se fueron. ¿Sí? Los podemos recuperar. Bien. El remojo previo de algunos alimentos, como cereales integrales, legumbres, semillas y frutos secos, también hace que aprovechemos mejor los nutrientes. Por un lado, mejoramos la digestión, ¿sí? Remojando previamente. Por ejemplo, remojar las legumbres tienen mucha fibra, a veces es complicada la parte digestiva, pero con un remojo previo de horas, la podemos dejar toda la noche, inclusive agregándole una alga que se llama alga kombu, se mejora mucho mejor la digestión después. Al mismo tiempo, el remojo previo lo que hace es inactivar muchos antinutrientes que están de forma natural en los alimentos. Entonces, si remojamos un arroz integral, una legumbre, una almendra, una nuez o una semillita de lino de chía, estamos inactivando antinutrientes. Y todo lo que vayamos a comer después lo vamos a aprovechar mejor porque no va a haber tantos inhibidores. Así que remojar previamente es una buena recomendación. Y cuidado con la fritura, siempre de forma saludable, porque la fritura puede ser saludable, ¿sí? Lo que pasa es que en general no se hace bien y resulta muy nociva. Ahora vamos a agarrar este puntito y vamos a decir un par de cositas al respecto. Tomo un poquito de agua. Bueno, fritura saludable, obviamente siempre la recomendación es fritos no. Pero sí es importante saber que se puede hacer de forma saludable, ocasional. El problema es cuando no se hace, que puede ser muy, muy nociva, ¿sí? Está bien hecha una fritura cuando el alimento se sumerge 100% en el aceite, ¿sí? No todo lo contrario, no es que ponemos un poquito de aceite y para que no absorba tanto, no, al revés, el alimento tiene que quedar sumergido, ¿sí? Y el aceite tiene que ser estable, a una temperatura alta, 180 grados. Tampoco agregar aceite nuevo al ya usado. Si nosotros estamos haciendo una fritura y se nos va bajando la cantidad de aceite y agregamos más aceite para aumentar la cantidad, tampoco es bueno, ¿sí? Evitar la formación de olores, sabores no deseados. Cuando ya el aceite pasó mucho tiempo al fuego, se empieza a llegar a lo que llamamos el punto de humeo, se forma la sustancia que conocemos como acroleína, que es cuando el aceite ya no se puede usar más, ¿sí? Porque ya se transforma en tóxico. Entonces tenemos que buscar aceites estables, que tengan un punto de humeo alto, como puede ser el aceite de oliva o el aceite de coco, que aún a altas temperaturas no se modifica tan rápido, ¿sí? No sucede esto con el maíz ni girasol, por eso no se recomienda el aceite de maíz ni el de girasol para la fritura, porque no tiene un punto de humeo bajo. Bien, también es importante destacar que se comprobó que hay menos absorción de aceite en una fritura cuando se usa salvado de avena que la pasta de freír tradicional, que puede ser una mezcla de harina, huevo, leche. Por eso la recomendación de usar salvado de avena para hacer, por ejemplo, milanesas, ¿no? Y más si después se van a freír, pero más allá de la fritura o no,
reemplazar la harina por el salvado de avena es una muy buena técnica para aumentar la fibra y para evitar la harina refinada, refinada, digo bien. Pero además de eso, si lo hacemos por fritura, la cocción, va a absorber mucho menos aceite. También esto tener en cuenta, mayor tiempo de cocción, mayor absorción del aceite. A baja temperatura requiere más tiempo, por lo tanto hay más absorción de aceite, es decir, partir de aceite caliente para que la cocción sea más corta y no haya tanta absorción de aceite. Hay que usar recipientes profundos y de poca superficie, así lo mismo que dijimos antes, queda el alimento sumergido y no hay contacto con el oxígeno. El volumen de aceite que sea 4 veces el del producto, así como regla, y no mezclar distintos aceites. No podemos poner un poco de girasol, un poco de maíz, porque tampoco es bueno. Usar mucho aceite de una vez es mejor que usar poco muchas veces. Esa es, digamos, la idea de una fritura no mala, hasta saludable, depende del aceite que usemos. Bueno, muy bien, y ahora pasamos a otro tema. ¿Estamos bien de tiempo? Pasamos a otro tema, en que son los nutrientes críticos, algunos que yo quise destacar, como el omega 3, el hierro, el calcio y el agua. Empezando por el omega 3, es esencial. Es un ácido graso, ¿sí?, que se encuentra en las grasas, algunas grasas. Es esencial, significa que nuestro cuerpo no lo puede fabricar, por lo cual lo tenemos que obtener sí o sí de los alimentos. ¿Qué hace? Fortalece las neuronas, ayudan a mantener el corazón sano y protegido contra un accidente cerebrovascular, ni más ni menos. Es antiinflamatorio y anticoagulante, disminuye nuestros niveles de colesterol y triglicéridos y la hipertensión arterial. HTA es hipertensión arterial. Puede reducir riesgos y síntomas de otros trastornos como la diabetes, accidente cerebrovascular, algunos cánceres, artritis reumatoidea, el asma, enfermedad intestinal inflamatoria, colitis ulcerosa y el deterioro mental. También es muy importante a nivel del sistema nervioso. Lo encontramos en el pescado graso, como el salmón, la caballa, el atún, la trucha y las sardinas, pero también tiene su origen vegetal. Semillas de lino molidas, por lo mismo que dije antes, y el aceite de lino, las nueces, semillas de chía molidas, aceite de canola y aceite de soja, y en menor medida en la soja y en el tofu. Bien, esto es importante para tener en cuenta la importancia del consumo del omega 3. Otro nutriente crítico es el hierro. Creo que todos conocemos el hierro, cuya deficiencia causa la famosa anemia. Nosotros sentimos, si estamos anémicos, en general falta de energía, dificultad para respirar, dolor de cabeza, irritabilidad, vértigo o hasta pérdida de peso. Puede ser porque no comemos suficiente hierro de la alimentación, o también podemos estar teniendo algún, por ejemplo, sangrado intestinal que no estamos enterados y estamos perdiendo sangre. Los sangrados importantes también producen anemia. Por eso es importante hacerse el chequeo médico, ¿sí?, para saber cómo están nuestros valores de glóbulos rojos, el hematocrito, todo eso hace referencia a la anemia. Los encontramos en pescados y mariscos, en hígado, bueno, perdiz, codorniz, riñones, carne de vaca, sobre todo carne de vaca, que es más de por ahí nuestro consumo habitual, la carne más que el pollo. Y algunas bastantes fuentes vegetales, espinaca, acelga, brócoli, coliflor, espárragos, habas, quinoa, lentejas, garbanzos y chauchas. En los frutos secos, pistachos, almendras, avellanas, nueces, maní está ahí, pero es una legumbre, y dátil también, pero es una fruta desecada, así como la pasa de uva y las ciruelitas, los granos enteros de trigo, mijo, avena y arroz integral. Y algunos cereales integrales fortificados. O sea que no solo hay que comer carne para el hierro, sino también tenemos un montón de verduras, y frutos secos y semillas. Bueno, esto en relación al hierro. Con respecto al calcio, también como nutriente crítico, saber que es un mineral que nos ayuda a formar y mantener los dientes y los huesos sanos. Esto ya lo dije recién. También tiene otro tipo de funciones, como actuar a nivel de la coagulación de la sangre, ¿sí?, el envío y recepción de señales nerviosas, no es solo para los huesos, ¿sí?, a nivel sistema nervioso, a nivel contracción muscular, ¿sí?, por ahí un calambre no lo asociamos con falta de calcio, pero también puede ser un motivo. Secreción de hormonas tiene que ver también. Y el mantenimiento de un ritmo cardíaco normal, con lo cual también repercute en nuestra salud cardiovascular un buen aporte de calcio.
lo obtenemos, por supuesto, de los lácteos y sus derivados, y dentro de los vegetales, la col rizada o kale, brócoli, repollo chino, también conocido como apusai, petsai o pak choi, pescado con huesos blandos comestibles como las sardinas enlatadas y el salmón, los cereales fortificados, ciertos cereales para el desayuno, jugos de fruta, bebidas de soja y arroz, varios tipos de tofu que también son fortificados con calcio. Siempre leer las etiquetas de los alimentos. Es la única manera de enterarnos qué es lo que tienen, por más cartelitos y colores y figuritas que le pongan. Las almendras, las nueces de Brasil, semillas de girasol, la china y las legumbres secas. Bien, y otro nutriente crítico que me gustó ponerlo acá es el agua, ¿no? Porque todo bárbaro con los alimentos, pero nos olvidamos de tomar agua. Y el agua tiene muchas otras funciones, además de la hidratación en sí, ¿no? La digestión, cognitivo, nos ayuda a estar más alertas, más atentos. El estado de ánimo también influye el agua. Control de enfermedades metabólicas no transmisibles, favorece lo que es la diabetes, la presión alta, ¿sí? Control de peso, por supuesto, porque tiene un papel fundamental en la regulación de la saciedad, evita el picoteo, el estrés, y por supuesto a nivel piel. Así que es mucho más que hidratación. Ahora, ¿cómo incorporamos más agua? Acá yo les traje algunas ideas. Saborizar el agua con limón o especias y hierbas, como perejil, canela, jengibre, hierbabuena, la menta, ¿sí? Agua saborizada casera, no comprada en el súper ni en botellita, sino en casa. Y otra recomendación es no agreguemos tanto edulcorante, acostumbrémonos al sabor natural de los alimentos. Beber 2 vasos de agua en cada comida, es un buen hábito. Tengamos siempre a mano una botella liviana, reutilizable y con un buen sistema de cierre que nos permita transportar. Armemos rutinas, por ejemplo, después de ir al baño me tomo un vaso de agua, ¿sí? O antes de salir de casa, o cuando llego a casa me tomo un vaso de agua. Podemos ponernos recordatorios, esto de la actividad ya lo dije también. Podemos hacer jugos de fruta diluidos, más cantidad de agua y menos frutas, lo mismo para saborizar. Podemos pelar naranjas, limas, limones, cortarlos en cubitos y congelarlos, y luego podemos colocarlos en vasos de agua como si fueran hielos. Un poquito de picante en las comidas también estimula tomar agua. Llevar un vaso de agua a la mesita de luz también nos va a ayudar un montón. En invierno cuesta. Entonces tenemos que adaptar también la temperatura. Entonces podemos recurrir al té verde, que también nos previene de la gripe, es antioxidante. El té de jengibre, que también el jengibre es antiinflamatorio. El famoso té chai, ¿sí? Elaborado a partir del té negro. En las sopas, los caldos, los guisos, estofados, compotas de frutas, todas preparaciones, por ahí sí calientes, que son líquidas, ¿no? Y también nos ayudan. Bueno, acá les traje, y después lo van a ver tranquilos, una receta de guiso de verduras. En este caso no le puse ninguna carne de nada, pero donde tenemos una mezcla de un montón de variedad de verduras, cereales como el arroz integral, la arveja, ¿sí? Un poquito de queso, algo que está bueno para esta época del año, acá en Argentina, pero bueno, una recetita para que se lleven. Guiso, estofado, como lo quieran adaptar. Y de lo último que les quiero hablar, ¿estoy bien de tiempo? Estamos bien de tiempo. Bueno. A menos que haya una lluvia de preguntas ahora, estamos bien de Bueno, tiempo. este es el último tema que les traigo, que son algunas patologías, como les decía al principio, que decidí exponer, ¿sí? Para que se lleven un poquito de cada una. Sobrepeso y obesidad, hipertensión arterial y diabetes. Bien. Definimos sobrepeso y obesidad en realidad como exceso de grasa, ¿sí? Y seguramente ustedes conocen este índice que se llama índice de masa corporal, que es la relación del peso, de nuestro peso con nuestra altura. Y es esta cuenta matemática que está ahí. Nuestro peso en kilos lo dividimos por nuestra altura en metros y al cuadrado. Y eso nos da un número. Y ese número nos ubica en esta escala que está acá. Por arriba de 25 estamos en el rango de sobrepeso. Un poquito de agua.
en el rango de sobrepeso, ¿sí? Normal, un peso normal, va de 18,5 a 24,9 y menos de 18,5 estamos en bajo peso. El riesgo mayor es a partir de 30, donde la clasificación ya es de obesidad. De todas formas, es un índice que está muy bien, hay que usarlo, sirve mucho a nivel poblacional, pero en consultorio lo ideal siempre es medir la composición corporal, porque como el peso es una medida global de nuestro cuerpo, por ahí tenemos mucha masa muscular, poca grasa corporal y se nos toma como sobrepeso. Esto es un detalle, pero es importante decir que es importante el peso total, pero también conocer nuestra composición corporal. ¿Cuánto tenemos de grasa? ¿Cuánto tenemos de músculo? Porque eso hace a nuestra salud, en definitiva, y al peso total. ¿Sí? Bien, el sobrepeso y la obesidad también predispone a otros factores, obviamente, a otras patologías, como la hipertensión, todo lo que venimos hablando, lo que llamamos síndrome metabólico, que es esta conjunción de parámetros como el colesterol alto, los triglicéridos altos, la presión alta, la aparición de la diabetes. Bien, y hay un concepto que a mí me gustó traerlo acá, que es el de densidad calórica, quizás algunos lo escucharon en algún momento, es la relación, digamos también una cuenta que no importa, pero se relaciona a lo que es el volumen del... A ver, en un alimento chiquitito que tiene mucha concentración de calorías, tiene una alta densidad calórica. En cambio, un alimento que ocupa mucho volumen, pero tiene muy poca concentración de calorías, tiene una baja densidad calórica. ¿Qué quiere decir esto? Que un alimento de muy baja densidad calórica podemos consumirlo mucho más, ¿sí? Más volumen, y va a tener pocas calorías concentradas. Y a la otra punta tenemos los alimentos de alta densidad calórica, que ocupan poquito volumen, pero tienen mucha concentración de calorías. Entonces, nosotros tenemos que analizar si nuestra alimentación se basa, mirando esta tabla, en alimentos de moderada densidad calórica a alta densidad calórica, lo más probable es que estemos consumiendo muchas calorías concentradas, ¿sí? Pero si en cambio nos vamos a muy baja densidad calórica o baja densidad calórica, seguramente estemos logrando mucho volumen, pocas calorías y mucha saciedad. Muy baja densidad calórica están las frutas, los vegetales, las leches, en general, infusiones, caldos, sopas y gelatinas sin azúcar. Como ven, son muy voluminosos y con poca concentración de calorías. Baja densidad calórica, las legumbres, cereales, pastas, carnes magras, que significa baja en grasa, atún, leche entera y derivados, que es un tal desgregado, y banana y uva, como diferencia del resto de las frutas. Una moderada densidad calórica, carnes vacunas y porcinas, pollo sin piel, pescado, pan, queso, huevo, y de alta densidad calórica, productos de snack, aceite, manteca, mayonesa, crema de leche, queso de rallar, fiambres embutidos, frutos secos, frituras y chocolate. ¿Qué quiere decir? Que en realidad tenemos que manejarnos siempre entre alimentos de muy baja densidad calórica, baja y moderada, o ocasionalmente los de alta densidad calórica, y eventualmente ir combinándolos con otros alimentos que tengan menos densidad calórica. Esto no implica contar calorías, sino simplemente es poder regular un poco con digamos, seleccionando con un poquito más de criterio y conocimiento en base a este concepto de la densidad calórica. Es sencillito, es algo que uno puede tener así como en la cabeza, para armar inclusive nuestros platos, ¿no? Eso está bueno tener en cuenta, más allá de contar o no calorías, ¿no? Densidad calórica, donde la caloría se asocia con el volumen de la comida. Bueno, ¿qué pasa con el sobrepeso y la obesidad? ¿No? Nos puede traer problemas muchos, entre ellos la hiperglucemia. Sabemos que una hiperglucemia en el tiempo y repetida, sostenida, nos lleva a una diabetes, hipertensión, dislipemia, que es el colesterol alto, los triglicéridos altos, enfermedad cardíaca coronaria, insuficiencia cardíaca y accidente cerebrovascular, problemas óseos y articulares, apnea, que es esta falta de respiración mientras dormimos, cálculos biliares y problemas del hígado, algunos tipos de cáncer y problemas renales. Así que sí vale la pena estar atentos a eso y ocuparnos de mantener el peso lo más saludable posible, ¿sí? Bien, y esto se asocia directamente con la hipertensión arterial. Yo les este dibujito para demostrar la presión que hace, digamos, la sangre que bombea nuestro cuerpo contra nuestras arterias. Esto, sostenido en el tiempo, lleva a aumento de la presión arterial. No voy a entrar mucho en detalle en toda la fisiopatología, porque no tenemos mucho más para ver, pero
saber que es una enfermedad a nivel de nuestras arterias que repercute directamente en nuestra salud cardiovascular. ¿Sí? Es un factor de riesgo. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo para que se desarrolle esta hipertensión? ¿Consumo de sal alto? Sí, por supuesto, acá está. Pero miren, hay un montón, ¿sí? Tenemos la edad, es cierto que con el tiempo aumenta el riesgo de padecer hipertensión arterial, la obesidad, ¿sí? Es un factor para desarrollo de la hipertensión, el sedentarismo, que recién aparece por primera vez, pero es fundamental en todo esto, ¿sí? Por eso nos tenemos que mover más. El tabaco es un factor de riesgo para la hipertensión, el fumar, el tomar alcohol, el vivir estresado, la diabetes también, y el consumo de las grasas saturadas, estas grasas animales, grasas modificadas, comidas rápidas. Y además acá la genética. Tenemos un factor genético que si heredamos tenemos más predisposición. Pero no es solo el consumo de sal, es todo el resto también. Pero bueno, nosotros podemos trabajar muy bien sobre el consumo de sal. Hay una dieta que se llama DASH, que es pensada para la hipertensión, y se las presento también para que la conozcan, en donde se recomienda el consumo de cereales integrales, ¿sí? Acá más o menos algunas porciones también generales, un puñado de cereales preferentemente avena, una rebanada de pan, media taza de arroz cocido, frutas, 4 al día, como postre, media mañana o merienda, carnes magras, principalmente ave y pescado, fíjense acá que la carne roja no está, vegetales, 3 a 4 porciones al día, crudos, planchas, asados o cremas, tipo sopa crema, lácteos descremados, 2 o 3 al día, legumbres, 2 a 3 veces por semana, y frutos secos, el famoso puñadito, sin tostar y sin salar. Eso es específico por una dieta cuando ya está instalada la presión alta. Bien, ¿dónde encontramos mucho sodio? Fiambres, embutidos y quesos. Congelados. ¿Qué pasa con el sodio? Más allá de que sea un producto dulce o salado, en la industria se utiliza como conservante. Entonces, todo lo que venga en latita, en bolsita, etcétera, etcétera, tenemos que sospechar que es alto en sodio, salvo que indique lo contrario. Congelados como las patitas de pollo, los medallones de merluza, el canicama, todo lo que venga en lata también, como el atún, las legumbres y las frutas. Se recomienda el enjuague previo para sacarle un poco, pero igual va a quedar con alto contenido de sodio. Caldos, sopas, puré de tomate, el puré que viene de papa que viene en polvito, los snacks, las galletitas, panes, jugos de fruta envasado, la manteca, salsas comerciales tipo aderezo César, la mayonesa, salsa golf. Lamentablemente son todos altos en sodio, porque aparte también muchos tienen mucha grasa, son muy ricos, son prácticos, etc. Pero bueno, siempre elegir la alternativa baja en sodio si es que existe, y si no, tratar de hacerlo casero o bien consumirlo ocasionalmente. Las conservas como los picles, las aceitunas, ¿sí? Altísima cantidad de sodio, obviamente enjuagar previamente, pero bueno, evitar ante todo. La salsa de soja también, hay versiones reducidas en sodio que es mejor elegir. El huevo es un alimento alto en sodio, no tanto como el resto, pero también. Pescados salados o ahumados como el bacalao, arenque, salmón, caviar, atún, bonito, caballa, sardinas en escabeche. Frutos secos salados o maní salados, ¿sí? Si no tienen sal agregada, no son altos en sodio. Saborizantes o saborizadores en polvo, el polvo de hornear, y la comida rápida como pizza, hamburguesa y papas fritas. Acá tenemos los altos contenidos en sodio. Depende también la restricción de cada uno, es que cuánto y cuáles hay que evitar. Esto, repito, es una recomendación general, cada uno sí o sí tiene que hacer su consulta, hay que controlarse la presión, y en base a eso ver qué necesidades tenemos. Tienen poco sodio las legumbres, las secas, las que compramos en la dietética, las que después remojamos, el pollo, el pan que viene sin sal, galletas sin sal, harina, sémolas, ningún cereal va a tener alto en sodio. Ojo las pastas congeladas, esos ñoquis o ravioles o fideitos que vienen ya congelados, porque también tienen alto sodio. Cualquier duda siempre, por favor, miren la información nutricional. La papa, espárragos, chaucha, nabo, champiñones, cebollas, endivias, lechuga, tomates son bajos en sodio. La fruta, en general, es baja en sodio. Almendras y nueces, la mermelada, muchos condimentos, ¿sí? Pimienta, nuez moscada, páprica, canela, vainilla, café, clavo de olor, etc., son bajos en sodio.
y los jugos de fruta licuados naturales y el agua sin gas son bajos en sodio. Salvo restricciones más importantes de sodio, también se eligen aguas reducidas en sodio, pero en general no es un alimento alto en sodio. Y un contenido intermedio, encontramos a la carne en general, pescado en general, ostras y la yema, leche, yogur, queso sin sal, y alimentos como el rábano, el caucil, lechuga, escarola, coliflor, coles de Bruselas, acelga, puerro, zanahoria, uva e higos tienen un contenido intermedio, y el chocolate. No el procesado, porque si ve la información nutricional de cualquier chocolatito, es alto en sodio. Hablamos del chocolate del cacao, ¿sí? Ejemplo de una información nutricional de una latita, donde se nos presenta esta cantidad de sodio. Ya sabemos que es una lata y que va a tener alto contenido de sodio, ¿sí? Se nos presenta en general con este porcentaje que se refiere al valor diario que se cubre al ingerir esta porción, ¿sí? Una porción por envase. En este caso, 34%. Un alimento es alto en sodio cuando este porcentaje es mayor al 20%. Estamos en 34%. Así que miremos el porcentaje y prefiramos, cuando necesitamos este bajo en sodio, menos del 5%. Como así, referencia. Bueno, y la recomendación general, obviamente, es alimentate sanamente. Acá vemos verduras de todos los colores. Toma mucha agua, haz ejercicio, el que puedas, ¿sí? Pero hace en una silla, en una caminata, en un grupo, en casa, donde puedas, pero es importantísimo el movimiento. Mantener un peso saludable, reducir las bebidas alcohólicas. Acá dice un trago al día para mujeres y 2 para hombres o menos. Esto es una situación normal, digamos, cuando tenemos un peso saludable, pero la frecuencia debería ser mucho menor, ¿sí? Reducir la cantidad de sal, tratar de no poner sal a la mesa, principalmente. Reducir el estrés, también buscar técnicas de relajación, influyen directamente en nuestra presión. Y dejar el hábito de fumar. Bueno, y ahora nos queda hablar de la diabetes, ¿sí? Que yo elegí este grafiquito, todos habrán escuchado hablar de la diabetes, de la glucosa, de la insulina, algo pasa acá, pero no sabemos muy bien qué. Bueno, simplemente para graficar justamente qué relación hay entre la glucosa y la insulina en condiciones normales o en diabetes. Esta es nuestra célula, el círculo azul, la glucosa son los cuadraditos rojos y la llave es la insulina. Cuando nosotros comemos, especialmente alimentos fuentes de hidratos de carbono, como producto de nuestra digestión obtenemos glucosa, es este azúcar, la glucosa. La glucosa necesita de la insulina para entrar a la célula. La insulina es como una llave que le abre la puerta y la glucosa entra y la glucosa dentro de la célula se transforma en energía y la célula puede cumplir con todas sus funciones. Eso en condiciones normales. Bien, o sea que la insulina facilita la entrada de glucosa en la célula y evita que se acumule esta glucosa, ¿no? Si todo sale bien. ¿Qué es este dibujito de acá? No hay diabetes cuando nuestro páncreas, que es nuestro órgano responsable de la secreción de insulina, forma insulina responsable, va y le abre la puerta a la glucosa para que entre. ¿Qué pasa en el diabético tipo 1? El páncreas no forma insulina. Por X motivo, que son un montón, no hay insulina. No hay insulina, ¿y qué pasa si no hay insulina? Si no hay insulina, la glucosa se acumula, se acumula, se acumula, se acumula, se acumula. Este estado de acumulación de glucosa en sangre es lo que llamamos hiperglucemia, que tiene muchísimos riesgos. La hiperglucemia en el tiempo puede traer daños a nuestros nervios, ¿sí? Alguna neuropatía, problemas en nuestra visión, una retinopatía. Por eso también es importante ir consultando con los distintos médicos para prevenir todo esto, y la importancia de controlar, de no tener glucemias altas, ¿no? De ir ajustando ya sea con medicación, con la alimentación, con la insulina que nos inyectemos, con lo que sea que nos hayan recomendado nuestros médicos, ¿no? Este es el caso de la diabetes tipo 1, y el caso de la diabetes tipo 2, que es el tipo de diabetes más asociado al sobrepeso y a la obesidad, es que el páncreas forma muy poquita insulina, o la que fabrica está mal, no es funcional, tiene otra forma, no es reconocida por la célula, y el efecto va a ser el mismo, no va a funcionar, ¿sí? La glucosa se va a terminar acumulando. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es controlar esta glucosa, más allá de
por ahí aumentar la insulina, bueno, eso ya hay un montón de tratamientos, obviamente todo bajo control médico estricto, puede ser con insulina que nos inyectemos o con algún hipoglucemiante que nos dé el médico para tomar y nos baje nuestro valor de glucosa. Como recomendación general, otra vez, general, en diabetes es reducir o evitar el azúcar. Hay determinados casos que hay un buen control de la glucemia, no hace falta erradicarlo, pero sí es importante no consumir dulces en general, no agregar azúcar a nuestras infusiones, no elegir gaseosas azucaradas, que son estas calorías vacías de las que hablábamos, las golosinas y los chocolates en general, los helados, los postres, todos esos son fuentes de azúcares a evitar, porque son de alto índice glucémico, nos disparan nuestro azúcar en sangre. Fraccionar la alimentación implica comer varias veces al día. Esto es una generalidad y se aplica a cada caso, pero no hacer pocas comidas es importante, porque ahí vamos a sobrecargar nuestro organismo y no vamos a poder hacer frente a tanta glucemia, o a tanta glucosa en realidad. Aumentar el contenido de la fibra, frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, todo eso hace que, o evita en realidad, que tengamos picos de azúcar en nuestra sangre. La fibra enlentece, frena la absorción de esta azúcar que pasa en nuestra sangre y se absorbe de una forma más sostenida, ¿sí? Así que es importantísimo agregar fibra. Monitoreo, pincharse, medirse, monitorearse el azúcar, todo esto con indicación médica, ¿sí? Pero es importante, una vez que uno tenga la indicación médica, hacerlo, porque aún con indicación médica no se hace y es la única forma de evaluar cómo está nuestra glucosa. E incorporar la actividad física la que podamos hacer, pero aumenta nuestra insulina, al revés lo voy a decir, disminuye nuestra resistencia a la insulina, es decir que es más amigable la insulina con nuestras células, ¿no? A través de la actividad física, y eso hace que bajen los niveles de glucosa. Todo esto también monitoreado, y tienen que consultar con médico, nutricionista, porque si haces mucha actividad física también tenés riesgo de una hipoglucemia, de que el azúcar te baje mucho. Entonces todo tiene que estar regulado, todo con control médico. Una diferencia importante, y hablando de la fibra, es consumir una pasta, una harina refinada blanca, cargada de carbohidratos, sin nada, ni un gramo de fibra, versus un plato de la misma pasta, pero en menor cantidad, y con varios vegetales. Ahí le estamos agregando fibra. Entonces, esta segunda imagen va a tener un índice glucémico más bajo, es decir que no sé si no, pero va a tener mucho menos impacto en la glucemia de nuestra sangre. Así que esto es para aplicar, no solo en diabetes, sino también para evitar el sobrepeso, evitar la obesidad. Esto lo podemos aplicar todos como hábito saludable. Bueno, acá simplemente graficar que pasa en una hiperglucemia, ¿sí? Donde se aumenta un poquito el azúcar en la sangre, un nivel normal y una hipoglucemia. La hipoglucemia, ojo, porque también es muy complicada, así que por eso es importante mantener niveles normales y monitorearse. Y para cerrar, simplemente me gustó esta pirámide en donde se adaptó un poco todo lo que se viene hablando y modificando en cuanto a las pirámides tradicionales como saludables, en donde en la base, ¿qué vamos a encontrar? Cosas que van por ahí más allá de lo tradicional de los alimentos, ¿no? Acá en realidad no es la base, es por fuera, donde nos dice que tengamos una actividad física pautada, que usemos técnicas culinarias saludables, cocinar y disfrutar de tu comida. Miren qué importante que está en una pirámide nutricional. Que busquemos y encontremos el equilibrio emocional, ¿sí? Proximidad, temporada, utilizar también alimentos de temporada, consultar con un dietista nutricionista y que descansemos bien. Acá tenemos el agua, también como fundamental en todo esto. El primer grupo y en mayor cantidad es el de las frutas y verduras. ¿Sí? Acá en este dibujito del plato nos dice que por lo menos el 50% del plato tiene que estar cubierto con ellos. Y del otro lado tenemos los cereales integrales, y un poquito de aceite. Acá está la botellita. Estos cereales integrales hasta un 25% del plato. Acuérdense de la foto del plato de pastas y miren cuánto tendríamos que incorporar, bastante menos. Más arriba, todo lo que son el resto de las proteínas, los quesos, pollo, el huevo y el tofu.
como aporte vegetariano, también con otro 25% del plato. Y después con menos frecuencia lo que son las conservas, ¿sí? Y otras grasas. No deja nada fuera, sino simplemente que lo distribuye de una manera más saludable, teniendo en cuenta que no se incluye ningún alimento ultraprocesado. Son todos naturales, las conservas se refiere a casero. Mismo las carnes rojas, ni el cacao puro. Así que esto está bueno también para tenerlo presente. Y sobre todo me gustó la base que en otras pirámides no lo estábamos viendo. Así que bueno, eso es un poco lo que les quería traer hoy. Espero que les haya gustado, servido y no los haya confundido más. No, súper clara, Juli, hay un montón de información. Si querés abrimos un espacio de algunas preguntas. Si querés dejar de compartir pantalla, así podemos ver a todos los Sí. compañeros. Un segundo. Me voy acá. Ya está, acá. Ahí están, ¿no? Muy bien, estamos todos. Nene, activate tu micrófono y te escuchamos. Hola, fue muy claro lo que pusiste y yo tengo una inquietud que estuve investigando, pero no me quiero morir de un error de imprenta. Con respecto a la dieta alcalina. ¿Cómo? La dieta alcalina. Alcalina. Sí, es más saludable que una dieta ácida y beneficia más psicológicos. Sí, en general la dieta alcalina es mejor, es más saludable, un poco porque por todo lo que venimos hablando, ¿no? Que en realidad está basada en todos estos alimentos, fuentes de fibra, de vitaminas, minerales, eliminando las frutas, verduras, excluyendo todo lo que sea comida rápida, por ejemplo. Así que sí, sin duda es más saludable que una ácida. Sí. Claro, porque viste, uno va al Google y lo que dice ahí Sí, puede ser hay cierto. muchas modas también y bueno, uno mismo tiene que andar investigando cada cosa que lee, pero está muy bien, hay que leer. Bueno, te agradezco porque como estoy tratando de cambiarla y me parece mucho más saludable para mí, quería tener la seguridad de alguien que sepa todo esto. Que muchísimas Sí, seguro. De nada, de todas formas, te recomiendo que consultes igual específicamente tu tema y con un profesional, porque por ahí hay que adaptar algo de la alimentación que no está teniendo en cuenta y es importante hacerlo. Siempre consultar. Muchísimas gracias. No, de nada. Gracias. Susana, vamos Hola, contigo. buenas tardes, Julieta. ¿Qué tal? Mira, yo no frío absolutamente nada. Por ejemplo, hago la salsa todo en crudo, ¿sí? Como descremado. Ahora, cuando hago, por ejemplo, me compré un teflón especial para hacer los bocadillos de acelga, ponele. Que yo prácticamente la hago cruda, porque hiervo el agua, la corto chiquitita, la dejo en un blanqueo y ya la colé. Esa agua no me la voy a tomar, porque vos dijiste que hay que tomarla, pero no la voy a tomar. Pero, por ejemplo, la pongo en el teflón, no tiene aceite. ¿No sirve? Yo uso aceite de girasol para cocinar, lo poco que cocino así, pero el aceite de oliva a mí no me gusta, uso de maíz. ¿Por qué dijiste girasol y maíz no? Eso me interesa saber. Sí, justamente, el aceite de girasol, volviendo al tema del omega 3, el aceite de maíz y el de girasol tiene mucho omega 6, que es otro tipo de ácido graso que abunda en nuestra alimentación y son proinflamatorios. Entonces lo que tenemos que tratar de hacer es disminuir justamente el aporte de omega 6 para aumentar el aporte del omega 3. El omega 3, por más de que comamos omega 3, si no bajamos el omega 6, no nos va a servir tanto. Entonces, bajando el consumo de maíz y de girasol, sus aceites, vamos a bajar el omega 6. Por eso es importante no usar maíz, o no todos los días, ¿no? Bueno, entonces te cambiaré las ensaladas, las haré con aceite de oliva, que mucho no me gusta, porque el aceite de maíz lo uso para la ensalada. Bueno, lo voy a hacer. Si no tenés el girasol hiperoleico,
no es lo mismo, pero tiene agregadas grasas del oliva. Te hago otra pregunta. ¿Y el pan, por ejemplo, de centeno que se compra? Es muy bueno. Pan ¿es bueno ese? Bueno, sí, es el el que centeno es muy uso. bueno. Sí, siempre yo recomiendo leer la información nutricional, la lista de ingredientes principalmente, y tengamos en cuenta que el ingrediente que aparece primero es el que está en mayor cantidad. Entonces vos por ahí compras un pan que dice centeno, dice salvado, y feliz de que estás consumiendo todo integral, nada de harina refinada, pero resulta que el primer ingrediente dice harina de trigo, y que el salvado o el centeno está en segundo o tercer lugar. Eso quiere decir que tiene poquito salvado y mucha harina blanca. Y eso no sería tan saludable. Entonces, si no lo hacemos casero, leamos la lista de ingredientes. Está bien, igual yo sal, absolutamente nada, no cocino nada con sal, el que quiere que se ponga, yo nada. Muchas gracias, Julieta. No, nada. Vamos con Ethel y después con Sergio, que está levantando la mano hace un ratito. Ethel. Por favor, ¿podés repetir cuál es el porcentaje de sodio que indica bajo sodio? No se escuchó bien acá. El porcentaje, cuando aparece el valor de diario recomendado, hasta 5% sería ideal. 5% o menos. ¿Bajo sodio? Bajo sodio. Menos de 5. Gracias. 5%. Si a vos te informa por miligramos de sodio, por porción, perdón, por ciento, es hasta 120 o hasta 140 miligramos de sodio, porque son dos formas de expresar distinto la información nutricional. Gracias. De nada. Sergio, adelante. Ajá. Sí, quería hacerle una consulta, porque después de toda su exposición brillante, sin duda, lo que me queda es el suicidio. No, hay un montón de cosas. O sea, mire, quiero decirle una cosa. A mí todo lo que me gusta, permítame, a mí todo lo que me gusta engorda, hace mal o es pornográfico. Ahora, mi pregunta es, ¿qué hacemos con los chinchulines con ajo y limón? ¿Qué hacemos con las mollejas al verdeo? ¿Qué hago con el riñón a la provenzal? ¿Y qué hago con un costillar con sal gruesa? No, está todo bárbaro, pero consumo ocasional. Consumo ocasional. Y hacerse chequeo para ver que esté todo bien. Yo no hablo... Un pedacito de chocolate todas las noches. 3-4 veces por semana, una cosa sencilla. No, es un montón. ¿Qué hacemos con la tortilla a la española, con chorizo colorado? ¿Qué hacemos con la longaniza, con la sopresata, con el queso, con el sardo con pimienta? No nos Sergio, queda vida. El Jolenets. ¿En Israel a dónde conseguís todo eso, Sergio? En el supermercado de los Sí, se rusos, consigue, acá a 10 se cuadras de consigue. casa, De todo. tienen una tranquila góndola que se de fiambre consigue. que no vi en mi vida. ¿Cómo hacemos, Exacto. Juli? Porque yo Hay un supermercado soy ruso que vende... del mismo equipo de Exacto, Sergio, me parece. exacto. ¿Cómo hacemos los que A ver, somos los que yo nos creo que tienda explico. todo? Acá, nena, acá a 10 cuadras de casa hay un supermercado ruso que vende carne de cerdo al público, tiene una góndola con carne de cerdo, y tiene una góndola de fiambres. Tiene una góndola de fiambres que no la vi en Buenos Aires en mis 70 años. Sí, es verdad. Exacto. De todo tipo y color. doy fe. Lo que a vos se te ocurre. Un salame de Parma que es una cosa de loco. No, perdóneme. Lo tuyo es brillante, no lo discuto, se te ve bien, pero Sergio. estoy absolutamente en desacuerdo. Bueno, Sergio, si vos tenés un estado en general saludable, si no tenés sobrepeso, si no tenés el colesterol alto, si no tenés la presión alta, ocasionalmente no hay ningún problema. Controlate que esté todo bien y enmarcalo en una alimentación también saludable, con frutas, con verduras, con cereales integrales, con legumbres, ningún problema. Es más, quiero dejar algo en claro. Mira La qué gente genia, qué genia. honesta no come pescado. ¿Cómo? Perdóneme, la gente honesta no come pescado. La gente honesta come carne de novillo. Entonces yo vivo con carne, solo carne. ¿Qué hacemos con el chorizo a la pumarola, querida? Qué vida es esa.
Juli, ¿qué sería un consumo ocasional? Tenemos que Le distinguirlo. le apago el micrófono. Y tenemos que distribuirlo en un mes, digamos. ¿Qué es un consumo Sí, ocasional? bueno, Las yo siempre cosas. recomiendo dejarlo para ocasiones más por ahí especiales, ahora que por ahí podemos encontrarnos un poco más, socializar un poquito más, Licenciada. hacerlo para cuestiones ocasionales. Y en casa tratar de hacerlo lo más saludable posible. Por ahí una vez cada 20 días. No quiero decir nada porque después me van a matar. Licenciada, yo termino. No, lo suyo, ahora quiero hablar en serio. Lo suyo fue brillante, no lo discuto. Gracias. Y todo lo que yo dije, absolutamente en serio. Tómelo en serio también. Sí, por supuesto. No he mentido para nada. Lo sé. Gracias, Sergio. Acá Perla escribe, a mí me hace mal el salvado de trigo. Perla, ¿querés activar tu micrófono y nos contás un poquito qué pasa? Es muy, muy común también por la fibra. Yo no puedo comer los panes de centeno que se venden en los negocios comunes porque todos tienen salvado. Yo si quiero comer pan integral me lo tengo que hacer sola, porque no consigo pan integral que no tenga salvado. No sé por qué, pero es así, la mezcla viene ya con el salvado puesto. No sé si eso ayuda a la cocción del centeno o de las harinas que usan, pero Puede ser, es así. sí, por ahí el tipo de fibra es el que hace cierta intolerancia. Habría que ver si es el salvado de trigo o si es el salvado de avena, que son dos tipos de fibra. El de avena no me hace mal. Bueno. Salvado de avena puedo comer, pero no salvado de trigo. Como tampoco puedo comer semillas de lino, por ejemplo, porque me hace el mismo efecto. Exacto. Bueno, por eso a eso me refería yo cada vez que digo, estos son recomendaciones generales y luego cada uno por supuesto tiene que evaluar su propia tolerancia y consultar con su médico qué alimentos sí, qué alimentos no, o cuáles más, cuáles menos, ¿no? Y cada cuánto, porque también depende del estado de salud de cada uno. Yo a veces me hago así, algún pancito o algo de harina, mezclo un poco de harina blanca con un poco de harina integral. Perfecto. Pero, si eso te cae bien, está bárbaro porque estás agregando un poquito de fibra desde la harina integral. Sí, lo hago así, mitad y mitad. Perfecto. Muy bien. Bueno, gracias. Y las que no podemos. Las que no podemos fibra, porque si llego a estornudar y como fibra, hablo por los dos lados. Bueno, hay que hacer una selección de la fibra. Hay dos tipos de fibra distinta, una es la soluble y otra es la insoluble. En ese caso, en general, lo que se evita es la fibra insoluble, justamente lo que hablábamos recién, todo lo que sea el salvado de trigo especialmente. Yo no puedo nada de eso, ¿no? Verduras, por eso lo evitas. Lo que sí puedes incorporar es el salvado de avena, que es otro tipo de fibra, que es fibra soluble, que hace muy bien en toda la parte metabólica. El germen de trigo también puedo, por ejemplo. Germen de trigo sí. ¿Sí? Perfecto. Pero no salvado. Mira, yo no tengo que tomar leche deslactosada. Se comporta mi intestino como si fuese celíaca. Y no soy celíaca, soy vieja o antigua. Y eso no lo puede componer. Menos mal que la tenemos a Raquel. Pero yo te pregunto, en el país de los chanchos, lo tuyo es un suspiro. Claro, yo te digo, peso 48 kilos. ¿Cómo como si fuesen 3 cerdos seguidos, carne, pan blanco? A la mañana desayuno con 4 tostadas de pan lactal, el pan de centeno no puedo. Y como banana, y almuerzo carne, y siempre peso lo mismo yo. Y como ¿cuál es el problema? entonces,
y no tengo ni colesterol, ni diabetes. Entonces come lo que quieras, querida, come lo que quieras. Raquel, estás más que una de 30. ¿No puedo decir algo? Pero el intestino no es de 30, si llego a estornudar sonamos. Por eso te digo. Betty, querías hacer una pregunta. Betty. Sí, yo respeto casi todo, no te digo el 100%, pero de casi todo, tanto pasé la vida haciendo deporte, cuidándome con la comida, un montón de las cosas que dijo, y sin embargo tuve cáncer en el duodeno. Ahí está. Bueno, Y ahí también, entonces, ¿en qué estamos? Y a mí me lo sacaron el duodeno. Sí, a mí me lo sacaron. No, yo con quimio, la quimio me arruinó, te puedo decir que un montón de cosas. Me quitó los oídos y me quitó muchas cosas. Pero respeto porque soy muy cuidadosa con la comida. Me pasé la vida haciendo deporte. Y respeté casi todas no todos, sacando los aceites, respeté casi todas las cosas que ella dice. Y sin embargo, tuve cáncer en el duodeno hace 7 años. Sí, a ver, nadie está exento claramente de ninguna de esas situaciones, lamentablemente, pero sí sabemos que en estos alimentos que son más naturales podemos encontrar muchas sustancias que nos pueden ayudar. Después hay un montón de otros factores que obviamente exceden a la parte nutricional, que pueden desencadenar en cualquiera de nosotros cualquier tipo de enfermedad. Pero sí es cierto, y está comprobado que podemos aumentar nuestro consumo de estos antioxidantes, de estos fitoquímicos, que son todos preventivos de enfermedades. No significa que nos asegure que no nos va a pasar nada, no, pero si los tenemos, vamos a poder afrontar un montón de situaciones de una mejor manera. Y también depende de la predisposición de cada organismo, los factores ambientales. La genética. Aparte de eso, ¿te puedo hacer una pregunta nada que ver con esto? ¿Nada que ver, Betty? Sí, nada que ver. ¿Qué lo acerca? ¿Qué le vas a preguntar si tiene novio? Porque me suena mucho el apellido. ¿Ella tiene o tuvo una parienta Raquel? Raquel, a ver, si mi familia está ahí me ayuda, pero no. Raquel Pomeranz. No me suena. No me suena. ¿De Bueno, dónde? apellido popular. ¿Puedo preguntar algo? ¿Puedo Sí, preguntarte Susana. algo, Julieta? Sí, Susana. Mira, mi nieta es celíaca. ¿El pan que come ella, yo lo puedo comer? Por supuesto. Bueno, entonces voy a comprar el pan de ella. ¿Sí? Acá en mi casa, normalmente casi todo, los fideos son de arroz y es todo por ella. Porque Sí. ella viene seguido y yo como lo que come ella. Entonces, ese pan lo puedo comer. Sí, lo puedes comer. La diferencia es que no vas a estar incorporando gluten, que tampoco es fundamental. No tiene menos calorías, por lo cual tampoco implica comer más, pero lo puedes comer sin ningún problema. Gracias. De nada. Juli, mencionaste el nombre de un alga que es para remojar algunos alimentos. ¿Cómo era? Yo cocino con alga kombu. Kombu. Yo cocino toda verdura con alga kombu. ¿Te sirve? Julieta, ¿y la nori? Alga nori no se usa para facilitar la digestión. No, pero se usa en vez de sal Pero sí para facilitar la digestión es el alga kombu. El alga nori es comestible, pero se usa para otras preparaciones como el sushi, por ejemplo. Pero no para facilitar la digestión, no para remojar junto con las legumbres. Pero en una ensalada, agregarle, viste que viene la alga nori triturada. Eso hay que tener en cuenta también que las algas tienen alto contenido de yodo, con lo cual si hay algún tema de tiroides dando vueltas, bueno, hay que consultar al médico. Y tomar levotiroxina. Consultando al médico, obviamente. Claro, sí. Pero yo le pongo a la sopa de verdura el alga kombu, es buenísima, ¿eh? No la tenía escuchada. Gracias por el dato. Tengo una pregunta más. Cuando uno, por ejemplo, corta, no sé, la mitad de una fruta o de una verdura y se come una mitad y la otra la deja en la heladera, ¿qué pasa con eso que queda en la heladera, con los nutrientes? ¿Qué nos aporta? Sí, a ver, va a tener cierta pérdida de nutrientes por el simple hecho de estar en contacto con el oxígeno. Hay cosas que
por ahí son detalles, pero que bueno, podemos tenerlos en cuenta. No es lo mismo comer la fruta y digamos, cortarla y comerla en el momento que dejarla guardada, cortadita en la heladera. Por ejemplo, una ensalada de fruta, clásico, hacemos una buena ensalada de fruta y la dejamos en la heladera. Pero la fruta ya cortada, lo cierto, igual que la verdura, es que va perdiendo nutrientes, vitaminas especialmente, y además aumenta mucho la superficie de contacto. Uno va como haciendo pedacitos más chiquititos y cada pedacito va teniendo contacto mayor con el oxígeno, entonces se va perdiendo más nutrientes. Lo ideal es hacer todo en el momento. Claro. Esto es lo que le pongo yo, alga kombu, ¿ves? Como, se escribe con K de kilo, O-M-B larga U, kombu. Gracias, Raquel. Siempre tenés todo a mano para ejemplificar, ¿eh? No, que lo uso porque yo hago mucha sopa de toda clase de verdura, de todos los colores, y después las dejo enfriar, las licúo, hago potes en el freezer, y tengo toda la semana sopa para la noche, con una empanada de verdura, con un kniche, con 2 empanadas de carne para mí, porque yo soy carnívora, y como así. Bueno, te van a empezar a pedir el domicilio todos acá, así que deja de contar todo eso rico. Yo se los doy. Vive cerquita de mi casa. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta para hacerle a Julieta? ¿Algún comentario? Yo comento que mi papá escribió en el chat que no tenemos ningún familiar con nombre Raquel. Ningún familiar Raquel. Sí, ¿quién levantó? Una pregunta quiero hacerle a Julieta. Nosotros acostumbramos, por ejemplo, digamos, a los porotos negros, a los garbanzos o las lentejas, remojarlas una noche antes, después retiramos el agua y ahí las cocinamos. ¿Eso es correcto? Sí, hay que remojarlas previamente, sí, sin duda. Después tirás ese agua de remojo, la descartás y después las cocinás. Sí. Ok. Bueno, muchas gracias. Menos mal que no vivís en mi casa. Ponele alga kombu. Dale, Vicky, te escuchamos. Yo lo que no puedo dejar después de cenar un ratito es comerme un bombón, un pedazo de chocolate. Eso es para mí necesario. No puedo estar sin algo dulce. Eso es algo que es una cuestión de hábito también. Dentro del mundo de los chocolates yo siempre recomiendo más el cacao amargo, ¿no? O sea, un chocolate con más concentración de cacao amargo, un 70, un 80%, uno supone que tiene menos azúcar agregado. Entonces, ¿Qué cantidad? ¿Una barrita o media? Una barrita pequeña o 2 cuadraditos, digamos, si lo tenemos que poner en cuadraditos. Bueno, vamos a hacer el esfuerzo. Sí. Tratemos. Victoria, te conozco, Victoria, ¿eh? Cuando cocino así lentejas, todo eso, a mí me enseñaron a poner hojas de laurel para que ayude a la digestión. Buenísimo. Evita, es como el alga, evita que se acumulen gases en los intestinos, pero no tiene la sal y el yodo que tiene el alga. Pero es muy bueno, incluso yo en algunas oportunidades me hice té de hoja de laurel cuando sentía una inflamación, por ejemplo, por algo que me produjo, poner a hervir 1 o 2 hojitas de laurel y tomar ese té es muy bueno también. Excelente. Bueno, chicas, nosotras vamos a vivir hasta los 120 porque comemos requete bien. Vamos a vivir. Sin remedios. Lo peor que puede haber, los remedios. Hay que sacar remedios, chicas. Por eso hay que tratar de comer sano, lo más sano posible. Bueno, gente, muchísimas gracias. Gracias, Juli, por haber sido tan clara y tan amorosa en tu exposición. Gracias, Juli, la verdad, una genia. Tamara, te mando Matías estaba pidiendo un abrazo, un aplauso. Feliz día para todos. Muchísimas gracias. Muy feliz día para todos. Feliz día para todos. Nos estamos Muchas gracias. Un feliz día.
Buen martes. Un abrazo para todos. Que estén Abrazos. bien. Que terminemos bien el día todos.